Bueno, primero ahí primero agradecerte la comunicación, sabes que siempre es grato, son muchos los años, muchos, muchos los años que nos conocemos. Yo digo que sos uno de los últimos mohicanos que quedan de aquel pionerismo que significó el cable, ujú, cuando se empezó muy tímidamente en la década del 80, ya con un poco más de atrevimiento en el 90, y bueno, en el 2000 ya más normalizados, pero eran los programas que hacíamos. Yo tuve un plus a favor, que fue trabajar más de 20 años al lado de Eduardo Urnequian en ujú, Cablevisión, y ujú. esto, más allá de estar al lado de él, un visionario, de acompañar lo que fue el desenvolvimiento y el crecimiento del cable, que él lo conocía perfectamente bien porque sus viajes permanentes a Estados Unidos Ujú, lo habían llevado a tener la convicción de que el cable era el futuro. Buenos Aires empezó con BCC ujú, y, y él compra, Eduardo Urnequian, en el año 83, le compró Cablevisión a un militar, a un brigadier, que no le había ido bien en la idea. Eh, el cable estaba en un chalet en la Lucila, tenía 200 abonados ujú. y 3 canales, solamente para películas. Y así empezó. La idea, por supuesto, era entrar en capital. Él empezó a formar un equipo de vendedores, pero eh, él decía, por eso digo siempre su calidad de visionario, fue a Estados Unidos a comprar el cable coaxil que iba a permitir el avance de cablevisión, el cableado. Pero él no quería anticiparse a que Cablevisión iba a entrar en capital, porque él decía, si mis vendedores salen a vender Cablevisión, no teniendo Cablevisión en Capital Federal, el beneficio es para BCC. Ujú, ujú, Un razonamiento perfecto. ujú. Y yo en aquel entonces representaba a Multimedios América, y entre una de las cosas, con Carlos Grosso, que era el intendente de Buenos Aires, estaba Raquel Kirchner de Olmos, que ahora es la Sí, flamante sí, ministra de Trabajo. ministra de Trabajo, sí. Y, eh, Tenemos historia, en política, en deporte, un montón de cosas, tenemos historia. claro, y bueno, él autorizó a que pusiéramos los postes, que era vital y móvil Exacto. para que Ornequian pudiera hacer la expansión. Mm, Permitió con quejas de los vecinos, porque te imaginas que ponerle un poste a los vecinos adelante de un edificio o adelante del chalet no les gustaba nada. ujú. Bueno, no obstante se hizo, se avanzó, se llegó. En aquel entonces esta es la última anécdota que te cuento. Eh, el coronel Pajariño era un militar de, de comunicaciones y era una de las manos derechas de Urnequian, y Urnequian le había encargado que él fuese Ujú. justamente el que tuviese la responsabilidad de ese cableado, de la entrada a la capital federal, y había que subir, había que venir por el bajo y subir. Y la mejor subida era el Club Belgrano, en la calle Hernández, Sí. un club elitista, que en aquel entonces eh, tenía la bolilla negra era tan selecto y tan chico que con bolilla negra no entraba cualquiera. Bueno, Pajareño fue, con el Pajareño que en paz descanse, un muy buen tipo, fue a hablar con la gente del club, y la verdad que lo sacaron volando, ni empezar a hablar. Y a veces en la vida, Alberto, hacen falta muchas cosas de determinados hechos. El presidente del club Belgrano era Juan Carlos Rinaldi, un abogado, Mm, que simultáneamente era el vicepresidente de Boca Juniors. exactamente. Y yo en Boca Juniors
era el vocero de Alberto J. Armando y jefe de prensa del club. Y con Rinaldi tenía una relación de amistad muy grande. Sí, sí. Y bueno, lo llamo a la noche. Primero le digo, vos con Urnequian tenías que tener una costumbre. No decirle voy a conseguir tal cosa, porque si no la conseguías te hacía la cruz. Entonces, me acuerdo que hacíamos unas reuniones de comité, comité de organización Sí, 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 sí. del Reunión de canal, la radio, organización, el vamos, cable, bueno. en la terraza del edificio de Ornequian. Pajarino había rebotado. Entonces yo le digo a Ornequian, le digo, Eduardo, existe una muy pequeña posibilidad, pero muy remota, A ver, sí. de Por ver las dudas. una gestión. Es una gestión. Y dice, bueno, hacela. Bueno, pues yo lo llamo a Rinaldi a la noche y le digo, Juan Carlos, te llamo porque si no me haces este favor, yo tengo un empleo muy bueno, pero si vos no me haces este empleo, mañana no puedo ir a trabajar. Y dice, che, tan grave. Y le digo, es grave porque la persona que fue a hablar con vos respecto a este tema, lo sacaron volando. Y me dijo que una de las personas con la que habló fuiste vos, que sos el presidente del club. Me dice, no me digas que me estás hablando del tema de Cablevisión. Digo, sí. No, me dice, ni empieces a hablar, no quieren saber de nada. Bueno, digo, bueno, gracias. Buscame un empleo entonces. Y sonriendo me dice, no hay peor, pues esa frase yo la uso siempre, desde aquel día. No hay peor gestión que la que no se hace, me dijo. Y mañana te llamo. Y efectivamente, al día siguiente, casi a la tarde, me llama por teléfono y me dice, bueno, por ahora vas a seguir trabajando. Digo, ¿me conseguiste, Juan Carlos, que suba? Decirle a este militar que vino a hablar conmigo, que venga a hablar conmigo, que le voy a dar las instrucciones pertinentes. Así entró Cablevisión en Capital Federal. Ajá. Así Cablevisión llegó a tener primero 75 canales, después 100 canales, y bueno, creciendo y creciendo. Y yo llegué a tener, Alberto, 36 programas entre periodísticos, Exacto, informativos, exacto. magazine. Fue una epopeya. Eh, Fue allí por los años 90 que yo, en una charla con Neurnequian, también me pidió, bueno, no me pidió, simplemente dijo, aquí tiene su espacio, porque no nos tuteábamos, aquí tiene su espacio, y bueno, este, ahí comencé en Cablevisión, ya hace muchísimos años, estamos hablando de los años 90, 89, 90, y donde fue la primera vez que se ponía una computadora, es una notebook, frente y con corbata y sin saco. Y Urnequian dice, ¿usted fue mucho a Estados Unidos? Digo, no, no, simplemente que estoy actualizado viendo precisamente algunos canales. Estuve en una sola oportunidad como haciendo pasantías en distintas radios de habla hispana en los Estados Unidos y he visto canales y he visto lo que ha visto usted. Simplemente es eso, nada más. Y así fue que comenzó también mi historia dentro del grupo de Urnequian. Pero esto es parte de la historia del periodismo en la República Argentina. Es parte, ¿no? Osvaldo, Yo digo, Alberto, que vos sos el último de los mohicanos. No, no sos el único. Hay dos o tres más que han perdurado, Hoy nada, el cable de hoy no tiene nada que ver con aquel, ni los conductores. Pero vos sos uno. Quedan dos o tres más y nada más. bueno, y ahora estamos en streaming, ¿no? Siempre me dicen, pero ¿cómo te anticipas? Hace tiempo que hablábamos del streaming con otros amigos. Me dicen, ¿cómo? No, simplemente estar actualizado es parte de que tu mente siga actualizada, y nada más y nada menos.
Así que aquí estamos, con el streaming, a través del tiempo, hemos logrado entrar también en el mundo a través de esto que es el streaming. Osvaldo, vamos a lo real de esta entrevista, a lo concreto de esta entrevista. ¿Qué es el futsal? Ojo, que tenemos unos 15 minutos nada más, ¿eh? Porque tendríamos toda una historia con el futsal. No, no, muy cortita, porque realmente, viste, es toda una historia Ujú, y grande. Empiezo por el final. Hoy, año 2022, es el deporte que más creció en el mundo, en todo ujú, el mundo. Es semiprofesional, salvo muy pocos países son profesionales. Lo demás es un amateurismo como el nuestro. ujú, 1986, Avalanche, siendo presidente de la FIFA, y ya estaba en plena retirada, le da una orden a todas las asociaciones del mundo que el futsal, que era un deporte manejado por una asociación mundial de futsal que sigue existiendo hasta el día de hoy, es una asociación paralela, que tiene sus mundiales, tiene toda su gran estructura. Y aparte, creadores de la palabra futsal. Futsal quiere decir fútbol sala o fútbol ujú, salón, de ahí ujú, viene. Y acá se jugaba el torneo metropolitano que dependía de esa asociación que te estoy mencionando, donde había 9 clubes de AFA, caso Atlanta, Argentinos Juniors, Boca Juniors, River. Bueno, obviamente la AFA le ordenó a todos esos clubes que pasaran al AFA y organizaran el primer torneo oficial de AFA. Y así fue. Pero los primeros años no fueron de crecimiento, al contrario. 3 años después casi desaparece porque no se lograba armar la cantidad de equipos necesarios. Hasta que ujú, aparecieron los clubes de barrio. Cuando aparecieron los clubes de barrio, estos clubes que hoy yo los llamo clubes comunitarios, porque el club ujú. de barrio que vos conociste, Alberto, y que yo conocí, era el club Nada que ver. de nuestra manzana, de nuestra cuadra, donde íbamos con la familia. Hoy te Ujú, vienen de los clubes, te vienen de todos lados, son periféricos, abarcan zonas grandes, no son clubes comunitarios, han crecido mucho. Aparte, AFA para que te ponga un ladrillo que no sea fútbol cuesta mucho. En cambio, en el club de barrio, ese dirigente vocacional, amateur, ujú. vive con la familia viendo a ver cómo hace crecer el club. Y el fin de semana, después de su trabajo y todo, se arremangan y si tienen que poner un ladrillo, ponen un Sí, sí, ladrillo. por supuesto, por supuesto. Esa es la diferencia entre el dirigente barrial y el dirigente de AFA. Y bueno, ese crecimiento, empezaron los mundiales, eh, un técnico se llama Fernando Larrañaga, fue el técnico precursor, fue un técnico que hizo conocer el futsal en el mundo. Estamos hablando, te repito, de un futsal amateur. En el año 95 hasta el 2005 yo televisé el futsal de AFA, Ujú, exacto. autorizado obviamente y pedido por Julio Grondona. Y en el 96, 97, los jugadores con el VHS, es aquel famoso y recordado VHS, llevaban los VHS a Europa o a través de Ujú, intermediarios, y así empezó la emigración de jugadores argentinos. ujú, Eh, si bien hay una diferencia de población, Alberto, entre lo que es Brasil y lo que es Argentina, Brasil era la dueña del futsal en ujú, Europa. Hoy Argentina compite, si bien no, te repito, no la misma cantidad, pero la cantidad de jugadores argentinos que hay en Europa, ujú, integrantes de las selecciones, nuestra selección argentina en el ujú. 1996 salió campeón en Colombia y ahora en Lituania en el 22 salimos subcampeones, jugamos la final con Rusia y raspando, mereció ganar Argentina, si no hubiéramos sido bicampeones. Estamos Así, hablando de así futsal, de cortito te hablo fútbol. lo que es el futsal.
Por eso, estamos hablando de futsal, de fútbol de salón, que evidentemente ha ido creciendo de manera tal, y uno de los eh, creadores de esto, y lo tenemos en pantalla, y ha crecido también publicitariamente, es decir, hubo ya cuando vieron que se movía esto a otros niveles, a niveles internacionales, comenzaban a manejarse de otra manera y la publicidad fue apoyando al futsal, o sigue apoyando. Fíjate, Alberto, en la época de Julio Grondona, a quien yo recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto y mucho respeto y admiración, porque hay muchos que hacían fila para saludarlo y ahora Sí, sí, rechazan su nombre, ¿viste? Como no tiene nada que ver. claro, claro, Como conozco muchos también que fueron los mismos con Menem. exactamente. Bueno, ¿viste? Cada uno tiene sus recuerdos. El mío con Julio es, no, yo no te digo veneración, no, porque no hay que tener veneración por los seres humanos, pero admiración sí. Y yo le golpeaba la puerta y decía, Julio, hay que hacer crecer el futsal. Vos tenés que darle la orden, porque vos sos el presidente, a todos los clubes de AFA que se afilien, que hagan futsal. Y Julio me decía, vos tenés razón, pero yo hago eso y al día siguiente me están golpeando la puerta y me están pidiendo plata. Exacto, Entonces, exacto. Era lo que entonces, pasaba. entonces no logré eso. Bueno, hoy con Chiqui Tapia, que es un hombre de futsal, porque viene de Barracas, y en Barracas es un club donde se fomentó el futsal, en la comisión de futsal de AFA hay un muchacho muy joven que se llama Sansi, hijo de Cayetano Sansi, que fue dirigente de River, representante en AFA, en la década mía, digamos, con Lopolito como presidente, un gran luchador también, han hecho de que hoy AFA tenga primera, categoría B, C y D, y tiene casi 100 equipos jugando en masculino, algo parecido en femenino, y lo que va, y todo el crecimiento que va teniendo. Y un semillero enorme. Hace unos meses se jugó un torneo ahí en el Parque Roca con 14.000 personas. Cuando a Es mí decir, me, cuando a mí me es costaba un número. a mí me costaba juntar gente en la tribuna para que la cámara cuando enfocara viera gente. Claro, claro. Y hoy tenés un público que evidentemente es ese público, a ver, ¿cómo lo podemos llevar hacia atrás? Y era el público que te venía a ver cuando jugabas un partido con una pelota de goma. Claro. Ese tipo de público es el que siente de otra manera el fútbol amateur, que evidentemente están esperando que alguno de esos chicos verlo del día de mañana en una primera o en un seleccionado, ¿no? Muchos se confundían, Alberto, con que el futsal era el papi fútbol, Exacto. o era para jugar entre veteranos. Costó mucho cambiar esa idea, cambiar ese pensamiento y demostrar que el futsal no era fútbol primero, era un riñón, sí, algunas reglas parecidas, sí, pero es otro deporte. Y, y hay un deporte que, por ejemplo, en Brasil se dio el caso que las selecciones mayores de fútbol se nutrían de jugadores de futsal. Mira vos. Y hay jugadores hoy de nuestra selección que han tenido pasado en clubes de barrio de futsal. Mira vos. O sea, Sí, bueno. se va dando esa metamorfosis que vivió Brasil. En estos 2 minutos que nos quedan, Osvaldo, Sí, querido. si alguno se está comenzando a ver ahora el programa sobre el final, digo, Osvaldo tuvo un accidente, por eso, no es que está maquillado de esta manera, ¿eh? Estuvo un accidente, pero un accidente que, gracias a Dios, va pasando absolutamente todo. Con Digo, suerte. con suerte.
¿Ves a la selección argentina, ya pasando a la selección de fútbol argentina, con posibilidades en este campeonato mundial? ¿En Qatar? Sí. Y sí, ¿sabe por qué, Alberto? Porque el fútbol se ha nivelado en todo el mundo, pero se ha nivelado para abajo, no para arriba. Uh-huh. Uh-huh. Cuando nosotros nos tocó ir en aquella época a Suecia, Uh-huh, que nos mataron, era porque nosotros creíamos que éramos los mejores del mundo, no habíamos competido nunca con nadie, y nos encontramos con jugadores atletas que el jugador argentino estaban era una preparados. carreta. Era una Estaban carreta, preparados de otras maneras. claro, lo pasaban volando. Hoy ya no es así. Hoy la Uh-huh. preparación atlética argentina está a la par o mejor que cualquier club europeo. Siempre conservamos un poco de la habilidad rioplatense y de hecho, bueno, si no, ¿por qué tantos jugadores rioplatenses hay en Europa? Europa se nutrió en este momento de una gran cantidad de jugadores africanos en todo el mundo, en todo el mundo. No hay país, ni Alemania, ni Francia, ni Italia, que no tenga jugadores africanos. Uh-huh. Uh-huh. Pero eso también ha ido desnaturalizando el fútbol local. O sea, han ido desapareciendo oriundos. Oriundo, sí. Y el jugador negro tiene una característica que, por un lado, hace que los convierta. Vos ves a Mbappé en el PSG, el brasileño. Bueno, son jugadores que realmente tienen tremendas habilidades, pero que, bueno, han hecho de que en alguna medida, te repito, el oriundo haya mermado en su capacidad. Y Argentina equilibra, y si bien hasta ahora no ha jugado con grandes equipos, se mantiene invicto a través de más de 30 partidos, pero no ha competido con grandes selecciones. Todo llegará. Igualmente yo le auguro una muy buena campaña. Osvaldo Yankelevich, hombre del deporte y hombre del periodismo argentino, histórico hombre del periodismo argentino, muchísimas gracias por tu tiempo y que te mejore de esas nanitas que tenés. Gracias. El abrazo que no nos podemos dar juntos. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado A Solas. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.